Estos reclamos, estas inquietudes de los encargados del proyecto del Tren Maya, pues han asegurado que sí va a haber una consulta a los pueblos indígenas. Me acompaña en el estudio Alberto Lujambio, él es analista, asesor en comunicación, alguien que ha estado cercano al proyecto del Tren Maya. Gracias por estar aquí, Alberto, qué gusto. Buenas noches, Olivia, encantado de estar aquí. Alberto, pues se quejan de que no las comunidades indígenas quejan de que no los consultaron desde antes, ¿no? Bueno, el proyecto, en la consulta el proyecto obtuvo cerca del 90% de aceptación, pero ellos dicen, nos tuvieron que haber preguntado primero a nosotros. Fíjate, la consulta que se dio estos 2 días anteriores no sustituye de ninguna manera la consulta constitucional, legal, internacional que se debe hacer con respecto al protocolo de la OIT, ¿no? El gobierno de transición ha sido muy claro en que esta consulta nacional no se trata más que de la aceptación, digamos, como de los mexicanos, para explorar las siguientes fases en lo que será un proyecto de infraestructura que va a ser de 4 años, ¿no? Entonces, me parece que ha habido pues, un problema de comunicación fundamentalmente, ¿no? Sí. Y que el día de hoy y en los últimos días ha sido muy claro el gobierno de transición en que pues, se van a hacer de inmediato, al iniciar el 1 de diciembre, consultas a todos los pueblos originarios en su lengua, en su idioma, y respetando sus usos y costumbres y, por supuesto, su derecho a la tierra, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, esta consulta que se llevó a cabo este fin de semana, en particular sobre el Tren Maya, que es de lo que vamos a hablar, es solamente como una luz verde general para empezar apenas a aproximarse a cómo va a ser el proyecto y entre esas cosas está consultar a los pueblos originales que se verían pues, impactados por una obra de este tipo. Por supuesto. Fíjate, y para entender una obra de 1.500 metros, de 1.500 kilómetros de tendido, corrido de infraestructura ferroviaria, requiere muchos retos y hay que verlo a pedazos, ¿no? Hay un primer tramo que va desde Mérida hasta Palenque, en donde más o menos el 90% de ese tramo ya hay infraestructura ferroviaria, ¿no? Entonces, cuando se anuncia el inicio de la obra el 17 de diciembre, no se hace más que anunciar la recuperación de la infraestructura ferroviaria existente, en donde ya existen permisos parciales de Semarnat, ya son legales, ¿no? Y para iniciar la recuperación de la infraestructura existente, en donde ya no hay una afectación ni ecológica, ni ambiental, ni a los pueblos originarios de que viven en la región, ¿no? Conforme se avance, digamos, en los procesos de la obra, y ya se anunció en estos días, pues incluso pues un cronograma de la obra que incluye iniciar los trabajos de licitación para hacer el proyecto ejecutivo de todos los tramos, en donde, por supuesto, no se va a construir un solo metro de vía ferroviaria sin la anuencia completa y absoluta de los pueblos originarios. Pero ¿para qué se recuperaría este primer tramo que me dices ya está ahí, si no se tiene la idea de hacer el proyecto completo? Pues lo que pasa es que sí está la idea de hacer el proyecto completo, sin embargo, requiere la viabilidad ambiental y, por supuesto, la anuencia de los pueblos originarios para continuar con los otros tramos. En sí mismo, este tramo ya tiene un alto valor financiero, social, económico, y ya se ha intentado incluso la recuperación, ¿no? Y de esta vía, y es una, digamos, es una deuda que tenemos, ¿no? Como de reestructuración de la infraestructura ferroviaria, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esta consulta a los pueblos indígenas? Porque no es que en México se haga esto muy a menudo, o sea, hay que plantear desde cómo se hace. Nunca se ha hecho, de hecho. Nunca se ha hecho. Nunca se ha logrado. ¿No? Muchos grandes proyectos de infraestructura han justamente fracasado ante la ausencia y ante la incapacidad de un gobierno de articular una gran consulta a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, se está trabajando muy cercano con el futuro Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, que está a punto ya de concretarse su de realización. Y ya se aprobó en el Congreso, bueno, en la Cámara de Diputados por lo pronto. Es correcto, falta el Senado, ¿no? Pero pues con Adelfo ya se está platicando de forma muy cercana y para que desde el día 1 se inicien ya los trabajos, que la primera fase es acopiar la información y tenerla lista para proceder a que se traduzca y a que se lleve lugar por lugar a las lenguas originarias, ¿no? Y que es una labor que tendrá que hacer el INALI, ¿no? Y junto con el INALI y el nuevo INPI y el Instituto Promovente será Fonatur, y serán todos los trabajos desde el primer día de gobierno, y de hecho se les incorporará, como lo ha anunciado el equipo de transición, a la elaboración misma desde el proyecto ejecutivo, ¿no? No solamente ya que está el proyecto ejecutivo, sino desde el principio existe una interlocución muy sólida y muy fluida
con el INAI y con los pueblos originarios. Platicamos justo hace unos días con Adelfo Regino, nos decía que, pues, que hace falta una ley que regule todo este tema de las consultas a los pueblos indígenas, ¿no? Porque, Claro. Y que, bueno, ellos se van a encargar de presentarla y todo, pero esto va a ocurrir antes de aquello. Pues, y de hecho ya hay, si bien se podría hacer una nueva ley reglamentaria de las obligaciones internacionales y del Estado mexicano, La obligación lo está. cierto es que ya está ahí esa obligación, ¿no? Y se va a cumplir cabalmente, y lo ha anunciado así el gobierno de transición y Fonatur, quien sea el encargado de la obra, y han anunciado pues que se va a cumplir cabalmente con todos los procesos informativos y de debate, consulta, y finalmente pues una suerte como de consenso que se hace, que nunca se espera un de consenso absoluto, ¿no? Y porque eso nunca pasa en ninguna esfera, ¿no? Pero ciertamente no se empezará a construir un solo tramo, un solo metro de la nueva obra del Tren Maya hasta que no se cuente con esta anuencia, ¿no? Es un reto importante. Claro, es una deuda histórica con el sureste del país, Sí. ¿no? Y bueno, terminaré por preguntarte qué crees que pase, Alberto, no sabemos, ¿no? Pero te lo pregunto igual. Si estas comunidades contestan que no, que en realidad no les interesa una obra así, aunque les digan que va a desarrollar, que no va a afectar su cultura, que no va a afectar incluso el medio ambiente, su entorno, y ellos digan, no, tenemos un concepto distinto de desarrollo, que es lo que hemos escuchado también, tenemos un concepto distinto, que no pasa por estas grandes obras, no nos interesa. Y pues fíjate, pues para esto hay que entender un poco la trayectoria de nuestro presidente electo, ¿no? Hay que recordar que su primer cargo público fue ser el encargado del Instituto Nacional Indigenista en el estado de Tabasco, y trabajó con los indígenas chontales, ¿no? Y yo creo que el presidente electo sería incapaz de, digamos, enfrentarse contra la voluntad expresada en estos términos de los pueblos originarios, si así deciden y que no se va a hacer la obra. Yo pensaría que el presidente electo simplemente no lo haría, ¿no? Ahora bien, yo pensaría que hay muy buenos argumentos y razones para que esta obra fomente su desarrollo, reordene el territorio y sea un instrumento para acabar con esta pobreza lacerante en el sureste del país. ¿Ya hay fechas para empezar a trabajar en esta consulta que se planea realizar? El 1 de diciembre. ¿El 1 de diciembre? Así, ¿no? O sea, ya sabes que los tiempos en la cuarta transformación son así, ¿no? Entonces, el 1 de diciembre, apresurados. Pues no, yo no diría que apresurados, yo pensaría que con ganas de trabajar y de hacer los proyectos. Bueno, pues vamos a ver, estaremos dando puntual seguimiento a este y otros temas, y te agradezco mucho que hayas venido para contarnos esto, que había muchas dudas, ¿no? Creo que ahí está, ya quedó bastante claro lo que se planea hacer a este respecto. Así es, Olivia. Muchas gracias, Alberto, por haber Encantado estado de estar aquí en Sin Línea. Gracias.